en la tertulia a Nuño Azcona, director general de BeSafe, que está con nosotros. Querido Nuño, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, yo sé que te gusta este tema de educación, pero tú no vienes a hablar de educación, aunque te puedes incorporar a la tertulia, si me permiten nuestros oyentes. Bueno, pues hay un tema muy de actualidad. BeSafe ha patentado la solución DOC, desfibrilador operacional conectado, único del mercado, que ofrece todas las soluciones integradas en el equipo, que puede estar conectado y permanecer operativo las 24 horas del día. Proporciona también formación de la máxima calidad impartida por partners. Y es que somos muy nerviosos los ejecutivos, los directivos españoles, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que es imperativo ser nervioso, lo quieras o no. Hay momentos de nervios, hay momentos de estrés y está claro que el estrés no es positivo para la vida diaria y no ayuda, ¿no?, a una buena salud y, por supuesto, a una buena salud del corazón. Pero sí, somos nerviosos, claro que sí. ¿Y tenemos espacios cardioprotegidos conectados en las organizaciones o en eso vamos todavía muy atrás? Vamos muy atrás con respecto a otros países europeos y en comparación con otros países del mundo, pero bueno, España la verdad es que estamos dando un salto muy importante estos últimos años. Cada vez hay más normativas en determinadas comunidades autónomas que ayudan a ello, pero sobre todo hay una concienciación, hay una sensibilización todavía mayor y cada vez son más las empresas que, sin ser obligatorio, que por lo tanto ven esa necesidad real, pues incorporan desfibriladores a sus organizaciones y colegios, ¿no?, como en el caso de Brains. Y universidades. Entonces, ¿por qué? Porque la parada cardíaca es la principal causa de mortalidad en los países desarrollados y, por supuesto, en España. Solo en nuestro país se cifran 30.000 paradas cardíacas al año. La cardioprotección, corrígeme, es una tendencia emergente, se puede decir, orientada a la protección del corazón en caso de episodios cardíacos. Por eso estamos hablando en un programa de recursos humanos también del corazón. El gran número de muertes por paro cardíaco, sepan nuestros oyentes, en la población ha animado, corrígeme en este caso, Nuño, a gobiernos, empresas, entidades, asociaciones a concienciar a la población y tomar medidas que permitan, bueno, revertir la situación gracias a la creación de esas zonas o espacios cardioprotegidos que más o menos tienen que ver los directores de recursos humanos en ver cómo está el asunto en las organizaciones, pero me imagino que en España cómo está entrando y cómo estáis vosotros asesorando en esta línea, no solo a grandes, sino también a pequeñas y medianas, ¿no? Empresas, me refiero. Por supuesto, es decir, todas las empresas, yo creo que es una realidad, cada vez nos preocupamos más de nuestros empleados, son nuestro activo, no es un dicho, es decir, los recursos humanos son los que hacen funcionar las empresas, son los que generan ideas, son los que trabajan, son los que hacen salir los proyectos adelante. Lo digo como director general de una pyme, bueno, pues de 40 empleados, que hace 3 años éramos poco más de 3 personas, ¿no? Y sin ese colectivo, sin esas personas trabajando en una misma dirección, pues no hay empresa, no hay proyecto. La prevención de riesgos laborales es crucial. Las políticas de desarrollo que generan motivación e implicación del personal también. Y bueno, y dentro de esas medidas está la cardioprotección, pues porque somos conscientes de que hay paradas cardíacas, bueno, no solo en sitios donde se practica ejercicio, donde se eleva el riesgo, o sitios donde hay mucho tráfico de personas, como centros comerciales o estaciones de tren, sino en las empresas. Uh-huh. Conocemos casos donde, bueno, pues el ejecutivo o no ejecutivo está en su despacho o está en la fábrica y ¡pum!, parada cardíaca. En ese caso, o tienes un desfibrilador cerca o se acabó. Es decir, hay las soluciones RCP y desfibrilador. Claro, esa parada cardíaca, Dios no lo quiera, le puede pillar hablando con el director de recursos humanos o con cualquier ejecutivo, claro. Pero hay casos, ¿no? Tenemos muchos casos en BeSafe, que tenemos la patente DOC, desfibrilador operacional conectado. Estamos conectados 24 horas con los desfibriladores, por lo tanto, si hay un uso, lo sabemos a tiempo real. Y bueno, podemos mencionar muchos casos de nada más instalar desfibriladores, haber tenido un uso real y una vida salvada, ¿no? Salud, compañías saludables, muy interesante. Vamos a seguir hablando luego de esto. Te integras en la tertulia. Bien. Con nosotros, Nuño Azcona, como director general también de una compañía, BeSafe, encargada de avances tecnológicos
como son precisamente estos desfibriladores operacionales conectados con la organización. Volvemos a la educación, volvemos a esta tertulia, queridos amigos, ustedes mandan. ¿Qué temas quieren que saquemos? Cuestiones, preguntas, pensando mucho en los directores de recursos humanos. Juan Manuel. Bueno, a mí me gustaría darle la enhorabuena a Cristina, porque realmente que en un colegio... Y a Michael también, ¿no? Y a Michael, que en un colegio se estén enseñando esas habilidades que en el mundo de la empresa hemos dado en llamar soft, y que a los chavales ya desde pequeñitos se les enseñe temas de comunicación, de liderazgo, de autoconocimiento, de ver cuáles son tus capacidades. Esto es algo que ya era hora. A ninguno de los que estamos aquí, yo creo que en el colegio nos enseñaron estas cosas y cuánto nos hubieran ayudado. Así que mi gran enhorabuena. Muchas gracias. Sí, Cristina, yo también comparto la opinión de Juan Manuel, ¿no? Efectivamente, nosotros cuando éramos jóvenes era todo puro teoría, ¿no? Pura teoría. Pero si tú eres un chaval, Pablo. Sí. No, jóvenes ni jóvenes, hombre. Bueno, vamos a dejarlo en mediana edad, Francisco. Como cuando éramos jóvenes. Exacto. Entonces, a mí sí me gustaría hacer una doble pregunta a Cristina, ¿no? Hemos estado hablando de educación, formación, localización de aptitudes y actitudes, y tengo una doble pregunta para ti. En primer lugar, si dentro de la educación, y ahí voy a abrir comillas, o educación a nivel general, habéis detectado que el estatus, el entorno familiar del alumno, si influye, en qué medida influye, qué importancia tiene el entorno familiar a la hora de buscar las aptitudes o actitudes del alumno, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, viene de la mano de la enhorabuena que os hemos dado antes. Los casos prácticos más frecuentes que practicáis con los alumnos, porque el oyente lo entienda, los más frecuentes, ¿cuáles son? A ver, la primera pregunta tiene que caer. O sea, era obvio que en educación no podemos olvidar a las familias y a los padres, que tanto se habla, pero que de verdad que tenemos que insistir. El alumno es el protagonista de su propia formación. Obviamente los padres tienen que estar ahí, tienen que apoyar, pero llega una decisión, una edad en la que el alumno tiene que saber lo que quiere hacer y tiene que conocerse y saber sus limitaciones, y eso cuesta mucho que los padres lo vean. A veces el yo soy, tú tienes que ser, esa educación del que hablabais que a lo mejor nos han dado, que no nos han dado esos recursos capaces de ser autónomo, independiente, de no sé ahora mismo lo que quiero hacer, yo me voy a tirar por aquí y ya veré cómo encuentro mi hueco. Eso tenemos que trabajarlo mucho con las familias. El gestionar el fracaso, el conocerse a sí mismo, sus actitudes, hablábamos de DAFO. O sea, todos tenemos unas debilidades y tenemos unas actitudes. Los padres a veces nos cuesta mucho más verlo que a los propios chavales. A los chavales ya mayores, trabajamos con ellos y lo ven mucho más fácilmente que la familia. Entonces, es inevitable que lo incorporemos. Intentamos orientar y asesorar para que formen parte de la orientación académica del chaval, pero que no forme parte de la toma de decisiones del chaval. Me he explicado mal. Formen parte de su toma de decisiones, pero no decidan por ellos. Nuño, Juan Carlos, ¿qué temas tan interesantes para luego vosotros, como directores generales de organizaciones, consejeros de delegado, pues afrontar? Porque eso lo encontráis en el día. La base importa, ¿eh? Sin duda, y además estoy muy de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Yo creo que ha habido un cambio fundamental en los recursos humanos de unos años atrás. Antes era muy importante el expediente académico, hoy por hoy lo importante es la persona. En la tertulia a Nuño Azcona, director general de BSAFE, que está con nosotros. Querido Nuño, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, yo sé que te gusta este tema de educación, pero tú no vienes a hablar de educación, aunque te puedes incorporar a la tertulia, si me permiten nuestros oyentes. Bueno, pues hay un tema muy de actualidad. BSAFE ha patentado la solución DOC, desfibrilador operacional conectado, único del mercado, que ofrece todas las soluciones integradas en el equipo, que puede estar conectado y permanecer operativo las 24 horas del día. Proporciona también formación de la máxima calidad impartida por partners. Y es que somos muy nerviosos los ejecutivos, los directivos españoles, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que es imperativo ser nervioso, lo quieras o no. Hay momentos de nervios, hay momentos de estrés y está claro que el estrés no es positivo para la vida diaria y no ayuda, ¿no?, a una buena salud y, por supuesto, a una buena salud del corazón. Pero sí, somos nerviosos, claro que sí. ¿Y tenemos espacios cardioprotegidos conectados en las organizaciones o en eso vamos todavía muy atrás? Vamos muy atrás con respecto a otros países europeos y en comparación con otros países del mundo, pero bueno, España la verdad es que estamos dando un salto muy, muy importante estos últimos años.
cada vez hay más normativas en determinadas comunidades autónomas que ayudan a ello, pero sobre todo hay una concienciación, hay una sensibilización todavía mayor y cada vez son más las empresas que, sin ser obligatorio, que por lo tanto ven esa necesidad real, pues incorporan desfibriladores a sus organizaciones y colegios, ¿no? Como en el caso de Brains. Y universidades. Entonces, ¿por qué? Porque la parada cardíaca es la principal causa de mortalidad en los países desarrollados y, por supuesto, en España. Solo en nuestro país se cifran 30.000 paradas cardíacas al año. La cardioprotección, corrígeme, es una tendencia emergente, se puede decir, orientada a la protección del corazón en caso de episodios cardíacos. Por eso estamos hablando en un programa de recursos humanos también del corazón. El gran número de muertes por paro cardíaco, sepan nuestros oyentes, en la población ha animado, corrígeme en este caso, Nuño, a gobiernos, empresas, entidades, asociaciones, a concienciar a la población y tomar medidas que permitan, bueno, revertir la situación gracias a la creación de esas zonas o espacios cardioprotegidos que más o menos tienen que ver los directores de recursos humanos en ver cómo está el asunto en las organizaciones, pero me imagino que en España cómo está entrando y cómo estáis vosotros asesorando en esta línea, no solo a grandes, sino también a pequeñas y medianas, ¿no? Empresas, me refiero. Por supuesto, es decir, todas las empresas, yo creo que es una realidad, cada vez nos preocupamos más de nuestros empleados, son nuestro activo, no es un dicho, es decir, los recursos humanos son los que hacen funcionar las empresas, son los que generan ideas, son los que trabajan, son los que hacen salir los proyectos adelante. Y lo digo como director general de una pyme, bueno, pues de 40 empleados, que hace 3 años éramos poco más de 3 personas, ¿no? Y sin ese colectivo, sin esas personas trabajando en una misma dirección, pues no hay empresa, no hay proyecto. La prevención de riesgos laborales es crucial. Las políticas de desarrollo que generan motivación e implicación del personal también. Y bueno, y dentro de esas medidas está la cardioprotección, pues porque somos conscientes de que hay paradas cardíacas, bueno, no solo en sitios donde se practica ejercicio, donde se eleva el riesgo, o sitios donde hay mucho tráfico de personas, como centros comerciales o estaciones de tren, sino en las empresas. Uh-huh. Conocemos casos donde, bueno, pues el ejecutivo o no ejecutivo está en su despacho o está en la fábrica y ¡pum!, parada cardíaca. En ese caso, o tienes un desfibrilador cerca o se acabó. Es decir, ahí la solución es RCP y desfibrilador. Claro, esa parada cardíaca, Dios no lo quiera, le puede pillar hablando con el director de recursos humanos o con cualquier ejecutivo, claro. Pero hay casos, ¿no? Tenemos muchos casos. En BeSafe, que tenemos la patente DOC, desfibrilador operacional conectado, estamos conectados 24 horas con los desfibriladores. Por lo tanto, si hay un uso, lo sabemos a tiempo real. Y bueno, podemos mencionar muchos casos de nada más instalar desfibriladores, haber tenido un uso real y una vida salvada, ¿no? Salud, compañías saludables, muy interesante. Vamos a seguir hablando luego de esto. Te integras en la tertulia. Bien. Con nosotros, Nuño Azcona, como director general también de una compañía, BeSafe, encargada de avances tecnológicos como son precisamente estos desfibriladores operacionales conectados con la organización. Volvemos a la educación, volvemos a esta tertulia, queridos amigos. Ustedes mandan. ¿Qué temas quieren que saquemos? Cuestiones, preguntas, pensando mucho en los directores de